Buenas. En la presente tarea, el grupo A presentará un estudio para analizar las corrientes de falla en un CEP, en específico para la central Panguea. Para la resolución de este problema, se utilizarán los supuestos indicados por el anexo técnico para cálculo de corriente de cortocircuito. Por primera parte, el anexo indica que para calcular las corrientes de cortocircuito asimétrica, se utiliza la reactancia subtransitoria no saturada multiplicada por un factor 0,8. Además, el transformador se considerará con la impedancia en su menor TAP, es decir, la indicada en su tabla. Por otra parte, los parámetros del sistema equivalente se determinaron mediante el programa de simulación de Excel, mostrado en su tabla. Existe una línea entre el generador y el transformador de longitud 1 km, conectando las unidades generadoras con la subestación. Los transformadores mostrados de esta línea se presentan en su tabla. El diagrama unilineal es el presentado. La generación está conformada por dos unidades generadoras gemelas, tanto de parámetros de generador, línea y transformador. Es por esto que nuestra resolución se hará con un equivalente Thevenin, el cual será con los valores de impedancia respectivos a cada elemento dividido en dos. Los modelos de secuencia positiva y negativa son los presentados con la consideración mencionada anteriormente. Los terminales virtuales son denotados con F y N, superíndice 1 o 2 de acuerdo a si es secuencia positiva o negativa. Estos no cambian ante el grupo de conexión a escoger de transformadores. Los modelos de secuencia cero no son iguales, debido a que los grupos de conexión afectan la malla de secuencia cero. Los modelos de secuencia cero para los grupos de conexión de transformadores a evaluar se presentaron en la tarea 1 y quedan las mallas de secuencia cero como se presentan en pantalla. Se definen las impedancias equivalentes para cada malla como se presentan en pantalla. Estas impedancias están en potencia base del generador 240 MVA y a la tensión respectiva de su elemento, 13,8 o 220 kV. La interconexión entre mallas están definidas por las condiciones de falla. Para la falla monofásica se tiene que en los terminales virtuales solo existirá la corriente de la fase A y la tensión en este terminal es nula, por lo que, aplicando componentes simétricas, se determina que las mallas quedarán en serie. De manera análoga, se determina que para fallas bifásicas sin tierra, la interconexión de mallas es la presentada en pantalla. La falla bifásica tierra conecta en paralelo la malla secuencia cero, mientras que la falla trifásica posee sus mallas aisladas entre sí, como se muestra en pantalla. La norma indica que las fuentes del CEP se cortocircuitúan y se utiliza una fuente de tensión en terminales virtuales con la tensión nominal del punto, multiplicada por un factor C igual a 1,1, la cual es utilizada en los cálculos de estas corrientes. Respecto a los resultados obtenidos, tenemos las corrientes de falla que circulan en baja tensión, igual a la corriente que circula por el generador, y la corriente de alta tensión, que es la que circula por el transformador. Estudiaremos tres tipos de transformadores y veremos principalmente las corrientes máximas que circulan en los elementos, dado que estas son útiles para la construcción de estos. En primer lugar, tras estudiar el transformador IN1, podemos notar en el generador que la falla trifásica genera una corriente considerablemente alta en las tres fases, de 1,643 PV en magnitud. En el transformador como tal destacamos la corriente máxima encontrada en la falla monofásica con tierra, específicamente en la fase A. Sin embargo, debemos evidenciar a su vez que en la falla bifásica con tierra la corriente en la fase B y C son prácticamente igual de elevadas que la anterior mencionada. En el caso del transformador de IN3, las corrientes máximas se producen en la falla trifásica, para el generador y el transformador. En el transformador INZN11 en alta tensión tenemos las mismas corrientes que en el IND1, debido a la similitud en los modelos de secuencia. En baja tensión cambian, pero en la falla trifásica tenemos las mismas magnitudes, solo que con un ángulo diferente debido al desfase propio del transformador. Además de lo ya mencionado, existe una evidente diferencia entre las corrientes de fase presentes en el generador y en el transformador. Esto debido a que la componente de secuencia cero no pasa hacia el lado de la baja tensión y en ningún tipo de configuración estudiada. Esta diferencia también se debe al desfase angular de cada configuración. Cuando las corrientes pasan a través del transformador IND1 se obtiene una pérdida de magnitud de la fase B y A. Lo mismo ocurre para la configuración INZN11, donde al pasar hacia el lado del generador la corriente de la fase A y B sufren una clara pérdida de magnitud. En la falla bifásica sin tierra esto último no se cumple del todo. Se tiene una subida de la magnitud de la corriente de la fase A y C y una baja de la magnitud de la corriente en la fase B. El mismo fenómeno ocurre para el transformador INZN11. A continuación se presenta la tabla de resultados para las corrientes en el sistema equivalente y en la falla como tal. Sin embargo, para no ser redundantes, las veremos con mayor claridad en los circuitos tetrafilares para cada tipo de falla en cada transformador. Para una visualización más digerible de los datos, realizamos estas tablas comparativas donde presentamos las corrientes de fase para cada tipo de conexión, en el transformador denotado por la letra T y en el generador con la letra G, recalcando en la falla monofásica lo mal que se comporta el transformador IND1 y INZN11. En la falla bifásica notamos lo elevadas que son las corrientes de fase y la ausencia o presencia de corriente en la fase A para los distintos transformadores. En la falla bifásica con tierra, las corrientes que pasan del transformador en las fases de falla es sumamente elevada en el transformador IND1 y INZN11. Y en la falla trifásica todas las corrientes son de igual magnitud que, como recordamos, varían únicamente en el desfase. Utilizaremos la falla trifásica para mostrar el comportamiento de la corriente de falla obtenida en el instante que ocurre y en el estacionario. Podemos observar que la magnitud disminuye considerablemente en estado estacionario, es decir, afecta que el generador deje de presentar estado transitorio, y podemos agregar que la falla corresponde a una zona cercana al generador. Es de vital importancia saber esto, dado que para el diseño de protecciones se debe tener en cuenta que la componente continua puede tener valores de alta magnitud, generando así un escenario en que la corriente no presente cruces por cero en el primer ciclo de falla. A continuación se mostrarán los circuitos tetrafilares para las distintas fallas y los distintos transformadores.
En esta parte no se hará distinción entre el análisis de los transformadores estrella delta y estrella zigzag, ya que los circuitos de alta tensión son idénticos, por lo que las corrientes inducidas también lo serán, mientras que en el lado de baja tensión las corrientes son las mismas pero intercambiadas de fases. Como se mostró en los diagramas de bloques, un cortocircuito monofásico mantiene a todas las mallas de secuencia activas, por lo tanto se espera que las corrientes que circulan por los neutros dependan netamente del grupo de conexión. Para el caso del IND1 e INZ11 se tiene una corriente de neutro cercana a 6 pu para cada transformador en el lado de alta tensión, mientras que las corrientes de secuencia 0 en el lado de baja no escapan del transformador, por lo que la corriente de neutro en los generadores es nula. Por otra parte, se observa que en los generadores casi toda la potencia es proporcionada por solo dos de sus fases. Para el DIN3, como no posee neutro en el lado de alta tensión, no hay corrientes de secuencia 0 en sus terminales, lo que disminuye las corrientes que pasan por él en comparación con los otros dos casos vistos. De esta forma, el circuito de alta se cierra directamente a través del sistema equivalente. Por otra parte, en los generadores no se observan corrientes de neutro, ya que en el circuito a secuencia 0 el generador es completamente pasivo. En este caso, al igual que con los otros dos grupos de conexión, se observa que casi toda la corriente es suministrada por solamente dos fases del generador. Para el cortocircuito levantado de tierra se tiene que la malla de secuencia 0 es pasiva, por lo que es de esperar que no se produzcan corrientes de neutro en los equipos estudiados, independiente del grupo de conexión de los transformadores. Lo anterior produce que el circuito en el lado de alta tensión sea igual para los tres transformadores estudiados, por lo que las corrientes en este lado serán idénticas para ellos. Para el IND1 e INZ11 se observa que dos fases del generador conducen la mitad de la corriente que la tercera, mientras que del lado de alta, la fase no cortocircuitada del transformador conduce solo un 2% de las corrientes de las fases falladas. Para el DIN3 se observa exactamente el mismo fenómeno. Para la falla bifásica tierra se tienen las tres mallas de secuencia activas, por lo que las corrientes de neutro dependerán netamente del grupo de conexión. En el IND1 e INZN11 se observa una corriente de neutro superior a 7 pu en el lado de alta del transformador. En estos casos se observa una distribución más equitativa de las corrientes, tanto para los generadores como para los transformadores, mientras que para el DIN3 se observa un comportamiento muy similar al que tenía en una falla bifásica sin tierra. Por último, para la falla trifásica se tienen mallas de secuencia independientes entre sí, y debido a que solo se presenta alimentación de secuencia positiva, las mallas de secuencia negativa y cero son pasivas. De esta forma se tiene una fuente balanceada alimentando un sistema de cargas balanceadas. Así, tanto para el IND, INZN y DIN, se tienen las mismas corrientes solo que en el generador se intercambian sus fases. Ahora vamos con algunos análisis y conclusiones. En cuanto al transformador IND1, la falla crítica para el lado de baja es la trifásica. La falla crítica para el lado de alta es la monofásica. Esto debido a la magnitud de las corrientes. Las corrientes por el neutro de la unidad generadora es cero, ya que no hay presencia de secuencia cero en el lado de baja. Se observa que las magnitudes de las corrientes del sistema equivalente son elevadas en comparación a las aportadas por el generador. En cuanto para el transformador de IN3, la falla crítica tanto para el lado de alta como para el lado de baja es la falla trifásica. Muchas de las corrientes en las fallas no trifásicas tienen magnitud menor a 1 pu. La corriente por el neutro del generador para las fallas analizadas es cero. Las fases por donde ocurre la falla en alta tensión poseen mayor magnitud de corriente que en las donde no, pero esto se invierte al pasar al lado de baja tensión. En cuanto al transformador INZN11, las corrientes de falla de este transformador son iguales en magnitud a las del transformador IND1. Cabe destacar que en el lado de alta estas corrientes están en fase, mientras que en baja las fases están desordenadas. En términos cuantitativos se determinó que la falla monofásica de tierra es la que lograba un valor más alto en la corriente de falla en magnitud. Sin embargo, hay que destacar que la corriente de cortocircuito para la falla trifásica es considerablemente alta. Como conclusiones generales del análisis de corriente de falla en distintos tipos de configuraciones de transformadores, podemos encontrar que la corriente en secuencia 0 no aparece en el lado del generador. Por lo tanto, su corriente por el neutro es nula en cada una de las configuraciones estudiadas. También se aprecia que las corrientes de baja tensión en cada uno de los transformadores se encuentra compuesta por corrientes de secuencia negativa y positiva. Se puede apreciar que un transformador de IN3 se encuentra imposibilitado de detectar fallas monofásicas. Esto debido a que las corrientes son menores a 1 pu. Por lo tanto, podríamos estar en la presencia de una falla sin poseer conciencia de ello, lo cual podría manifestarse en un problema mayor. El sistema equivalente aporta magnitudes de corrientes elevadas en el punto de falla. Esto es debido a la baja impedancia del mismo, en comparación con la impedancia equivalente del conjunto de generador, transformador y línea. Los transformadores en configuración IND1 y INZN11 presentan corrientes de falla por sobre 1 pu en prácticamente todas las fallas estudiadas. Por lo tanto, la presencia de una falla se vuelve más evidente y con ello el diseño de protecciones es más factible. Una de las ventajas que presenta el transformador INZN con respecto al IND sería la disponibilidad de un neutro a ambos lados del transformador, por ejemplo, para poder conectar cargas monofásicas. Para las fallas trifásicas, el comportamiento es el mismo independiente del grupo de conexión de los transformadores. Esto se debe a que las distintas configuraciones afectan solo a la secuencia 0, secuencia que no influye en el análisis de este tipo de falla.
ya que solo existe generación de tensiones de secuencia positiva.